Bienvenidos a este taller. El día de hoy vamos a hacer o vamos a aprender o les voy a indicar cómo hacer este análisis de resultados, especialmente utilizando Excel. Para empezar esto, vamos primeramente a recordar, ¿no? Vamos a recordar un poquito esta parte del diagnóstico pedagógico institucional. El diagnóstico pedagógico institucional es el que ver nos permite ver o nos permite determinar qué está sucediendo en nuestra institución de forma pedagógica. Habíamos hablado también que debe de ser planificado, ejecutado y tener resultados para tener, obviamente, lograr obtener las estrategias que se necesitan. Uno de los mecanismos, nosotros nos podemos valer de varios instrumentos, herramientas, técnicas e instrumentos que nos permitan validar a nosotros o para poder obtener estos resultados. Bueno, una de las técnicas es la observación directa y el instrumento es la observación de visita áulica o la observación en clase. En los talleres anteriores nosotros habíamos ya hecho, los compañeros que están siguiendo el curso tienen ya su ficha de observación áulica en la cual íbamos a realizar o vamos a ingresar a las aulas a ver cómo están realizando ese proceso los docentes. Y en base a eso íbamos a obtener resultados. Habíamos conversado también que esta ficha áulica tiene que ser cualitativa. ¿Por qué? Tiene que ser cualitativa porque nos va a permitir a nosotros, primero, no dañar susceptibilidades. Segundo, ver si es que logró por lograr, alcanzado, no alcanzó, domina, mejora. Bueno, ustedes ven los parámetros que consideran que sean necesarios. Y la pregunta nos viene ahí, si yo califico cualitativamente, ¿cómo podemos nosotros lograr obtener resultados de forma cuantitativa? ¿Cómo podremos ver qué, qué está arrojando o qué nos está diciendo estos resultados de la observación áulica? Aparte de lo que nosotros podemos evidenciar de forma visual o a través de la observación, a nosotros también nos permite o nosotros necesitamos a su vez un documento que nos indique esos valores. El día de hoy les voy a indicar cómo vamos a hacer o cómo debemos de hacer este dicho documento, ¿no? Les he compartido en la plataforma a los compañeros una hoja de Excel con la ficha, obviamente, que se trabaja o que es brindada por las compañeras asesoras. He puesto, pero es recomendable que esta ficha o la ficha que hagan ustedes sea adaptada y contextualizada a su realidad. En esta ocasión, obviamente, por efectos de tiempo, voy a utilizar esta ficha para que tener la idea clara de qué necesitamos saber y qué necesitamos saber y cómo elaborarlo. Entonces, primero, lo primero que tenemos que tener es la ficha. Voy a borrar el nombre de la institución. Listo. Tenemos que tener pegada aquí nuestra ficha, ¿no? La ficha con la que fue evaluada. En esta ficha o en la ficha de evaluación, obviamente vamos a tener que, o se debe de tener, ya lo vimos, pero es importante aprovechar, repasarlo. Tenemos que tener la fecha de la aplicación, la jornada, el curso, es decir, los datos educativos, el nombre de la institución, la hora, el tiempo clase, nombres y apellidos del docente. Les habíamos recomendado que tiene que tener tres partes, ¿no? Los criterios generales y los criterios específicos, dos partes.
Y en los criterios específicos tienen que venir los momentos, el momento inicial, el momento de desarrollo, el momento de cierre y el clima de aula. Esto es recomendable hacer, pero regreso y voy a ser reiterativo en esta situación en que la ficha es elaborada o debe de ser elaborada al contexto y al criterio institucional. Lo que sí, obviamente, tiene que ser amparada o tiene que estar basada en los lineamientos también que pide el ALOI, obviamente, y alineada a los estándares de calidad y también alineada a un proceso clase. Aprovechando que nos encontramos en esta lista, entonces aquí vamos a venir, ¿no? El docente inicia, miren, ejemplo, esta ficha, vamos a aprovechar visualizándola, ¿no? De una vez. Es una ficha para que les puede servir también de ayuda. Entonces dice, el docente inicia la clase con puntualidad de acuerdo al horario, desarrolla las clases en un ambiente limpio, la organización del mobiliario es acorde a las actividades desarrolladas. Durante el desarrollo de la clase se da a conocer o se infiere a los estudiantes del objetivo. Como habíamos conversado, no es que es necesario pegar en la pizarra, dibujar, sino es más bien hacerles que los chicos infieran el objetivo. Todo también depende de la edad que tengan los estudiantes. Desarrolla actividades que guardan relación con la planificación microcurricular, demuestra suficiencia en el manejo de los contenidos, se evidencia durante el desarrollo de las actividades, relación entre los elementos del currículo, objetivo, destrezas, criterios, recursos, estrategias metodológicas y evaluación, y distribuye el tiempo de modo que los estudiantes puedan cumplir con los objetivos de la actividad propuesta. Estos criterios generales tienen una valoración de sí y no. Entonces, cuando nosotros terminemos recordando, ¿no? Ya me habían dicho que quedó claro, pero siempre es bueno recordar, esta ficha solo se llena una por visita, ¿no? En la cual iban los 3 observadores y los 3 observadores se ponen de acuerdo para poner el valor. Por eso es importante, o tiene ya llegando aquí a comprender la importancia de llenar una sola ficha. También, ¿por qué? Porque tendríamos 3 fichas por docente y los valores numéricos también nos van a generar dificultad. Ponemos los criterios específicos, el momento inicial. Aquí, en cambio, van a tener 3 niveles de escala valorativa, que va a ser L logrado, PL parcialmente logrado o por alcanzar. Manifiesto y reitero, no es que solo existe esta escala, no es que estos indicativos son camisa de fuerza, deben de ser hechos al contexto institucional y deben a su vez hechos las escalas valorativas realizadas por la Junta Académica. Ya lo hemos conversado, pero es importante repetirlo porque luego piensan o asimilan que esto es lo que hacemos. Y peor aún en este tiempo que es virtual, que estas situaciones tienen que ser modificadas. Dice, la actividad de motivación guarda relación con el objeto clase, se formula preguntas o aplica actividades que permiten explorar el conocimiento previo, el ambiente alfabetizador motiva y estimula el aprendizaje. En momentos de desarrollo, se plantea actividades que permiten a los estudiantes construir el conocimiento, expresar ideas, plantear diferentes alternativas de solución, diseñar objetivos, modelos, etc. Se estimula frecuentemente el pensamiento crítico y creativo a través de preguntas u otro tipo de actividades que genera indagación, problematización, reflexión, producción, creativa del estudiante, Las actividades están enmarcadas dentro del trabajo colaborativo, permitiendo a los estudiantes construir su conocimiento mediante la interacción estudiante-estudiante, estudiante-docente y docente-estudiante. Las actividades se desarrollan en función de su secuencia metodológica, alineada al enfoque. Se proponen actividades que permiten evidenciar la relación de nuevos conocimientos en el entorno del estudiante.
Las actividades propuestas estimulan diferentes canales de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. Las conclusiones, definiciones y generalizaciones son elaboradas por los estudiantes. La participación del estudiante es activa. El lenguaje utilizado por el docente facilita la comunicación y el pensamiento crítico. Los recursos didácticos, materiales o tecnológicos facilitan el logro del objetivo de clase y las actividades desarrolladas motivan y estimulan el interés de los estudiantes. Eso es en el momento de desarrollo. Y en el momento de consolidación, y evaluación, preguntan si la retroalimentación se realiza a partir de la reflexión, si se plantean actividades para evidenciar el logro, se aplica actividades de evaluación si se considera a los estudiantes y se plantea actividades que estimulan la autoevaluación. En la participación, los estudiantes observan la equidad de género. Este es ya en clima de aula. Aquí van a tener 4 niveles, los 3 anteriores y el NA que no aplica. Por ejemplo, si es que es un colegio solo de señoritas, ¿cómo se va a hablar de la equidad de género, no? Entonces no aplica, ejemplo. Las acciones y el lenguaje verbal y no verbal se emplea el docente, crea un ambiente de rapidez, de respeto y calidez. Se observa una actuación firme y segura del docente para garantizar un ambiente armónico. El docente adapta los diferentes elementos curriculares, por eso, ejemplo, si aquí tenemos estudiantes, más bien, si en mi aula no existen estudiantes con necesidades educativas, aquí tendríamos que poner no aplica, ¿no? Y las adaptaciones curriculares implementadas corresponden al tipo y grado de necesidad educativa. Reitero, esto es solo para muestra por la cuestión de ganar tiempo, por no ponerme a hacer en este momento. Lo único que hacemos es de la ficha que se tiene, que crearon ustedes en Word, seleccionan control C, control V, le pegan tal cual y esto se pega en su Excel. Por eso está comido muchas columnas y todo, entonces es recomendable así. Control C, control V. Y se pega inmediatamente. Ahora, ya teniendo la ficha, miren, aquí viene la ficha. En la parte derecha, sí, en la parte derecha, vamos a poner o vamos a crear un cuadro más. En donde vamos a poner los nombres de los docentes. Aquí solo están enumerados 11, 12, 13, 14, 15, 20, 50, 100 docentes, los docentes que tengamos. Y lo vamos a encolumnar. Y les vamos a poner las opciones, ¿no? Sí. Y las opciones. Y aquí le podemos poner con marcar. ¿Sí? ¿Para qué? Para pasar, o nos tocaría, es la parte un poquito tediosa y cansada, que nos tocaría digitar los resultados en el computador. Pasar de la hoja de la ficha que tenemos al computador. Aquí, marcando resultados. Veamos qué pasa con el no. No, ya no me lee. Está mal hecha esta. Bueno. Listo. Aquí también debería de estar con X. No, ya. No hay problema. Entonces, aquí pueden haber la opción, como por ejemplo, que pongan sí o que marquen con una X si es que corresponde a estos valores. No hay problema, ¿sí? Puede ser la opción que ustedes requieran, no importa, como ustedes gusten. Pueden marcar con X o pueden marcar con signo. Y así en cada uno de los indicadores. Aquí tenemos ya el indicador, perdón. Si ejemplo, nos estorba estas 4 columnas, a pesar que no van a ser así, van a ser las 4 columnas. Si nos estorban las 4 columnas, sombreamos, lo escogemos, clic derecho y ocultar, ¿no?
Entonces aquí ya se encuentran nuestras, abrámosles un poquito más para que puedan ver nuestros indicadores. Ya se fue mucho. Parece que son solo los 3. Ya. Y listo. Y ahí están. Vamos a ver qué pasa. Porque a nosotros lo que nos interesa es esto. Ver aquí y lo que ha sacado cada docente. Como yo les indicaba a ustedes, clic derecho lo ocultamos, ¿no? Ya. Entonces nosotros vamos marcando y pasando. Listo. Ahora, esta parte no hay ningún problema. Igual en cada uno de los momentos volvemos a poner docente 1, docente 2, docente 3. Miren, aquí nos va a cambiar. Obviamente se va a mover un literal más porque se van a encontrar las 3, ¿no? Logrado, por lograr y por alcanzar, logrado, por lograr, por alcanzar. Entonces, miren, se alarga, ¿no? Se alarga porque las escalas son mayores. Es decir, van a entrar todo el flujo, todo el número de los docentes, ¿sí? Y al final también vamos a crear, esto también se me estaba pasando, voy a agrandarle un poco para irnos acá. Y al final también voy a crear, ¿no? Otra vez. Docentes, las opciones y el total del uno, el total del otro. Lo mismo nos pasa acá, ¿no? Docente 7, docente 8, docente 9, 10, 11, ejemplo. Y aquí está el total de las L's, del total por cada uno de los indicadores. Entonces nosotros vamos a ir diseñando esta tabla. No es muy complicado. Pegamos nuestra tabla, pero pegamos nuestra ficha y junto a la ficha ponemos los nombres de los docentes. Yo aquí solo puse, les enumeré por cuestión de tiempo, ¿sí? Y hacemos lo mismo en cada uno de los momentos. Entonces, justo donde tiene la palabra momento me va a dar la opción de poder poner los nombres. Eso consideremos también para poder dejar los espacios, ¿no? Y aquí lo hemos dejado un solo porque los indicadores son los mismos. En clima de aula obviamente se separa más porque ya no son solo 3, sino son 4 indicadores según esta ficha. Reitero, la ficha o esto se pone de acuerdo a su ficha. Pegamos aquí la ficha que tienen con los indicadores que tienen. En la parte derecha ponemos los nombres, sí, no, y las diferentes escalas cualitativas. Ahora, si yo voy a irme aquí, miren, ejemplo, aquí yo cambié y aquí tenía que decir sí para que me cuente. Para poder validar los resultados, al final, es decir, docente, las opciones y al final tengo que poner la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta, igual contar.sí, si desean anótenle o tomen una captura de pantalla, es muy importante, contar.sí y seleccionamos. Ejemplo, aquí ponemos punto y coma entre comillas y ponemos el criterio. Es decir, aquí me leí así, yo quiero que en cambio ahora me lea la X. Doy enter y mire, y ahí me cuenta. Contar, igual es contar, punto sí, seleccionamos las celdas que queremos que cuenten y punto y coma, entre comillas,
lo que vamos a trabajar, si queremos trabajar con X, si es que van a escribir la palabra sí, yo les recomiendo que más marquen una X porque es mucho más fácil. En esta vez no sé por qué se me ha ocurrido poner la palabra sí. Ponemos la letra, lo que queremos poner y listo, se va sí. De la misma manera. Entonces, cuando ya está, esto es fácil, ya le hacemos la primera, marcamos y nos damos clic en el y en la esquinita inferior derecha, lo único que hacemos es correr el resultado. ¿Sí? Hasta donde queremos que nos cuenten y cuentan. Miren, entonces aquí ya me leyó, ya no me leyó las X, sino me leen, perdón, ya no me leyó el sí, sino las X. Todo depende de lo que ustedes quieran. Si ponemos X mayúsculas, no pasa nada. Porque igual le va a entender como X, ¿no? Si ponemos otra letra, ya no me va a contar nada. Solo la X. Reiterando la fórmula. Igual contar punto sí. Seleccionamos de dónde a dónde queremos que cuente. Y punto y coma, entre comillas, la X y contar. Ahora, para hacer el conteo es igualito. La diferencia es que las columnas que ya vamos a tomar, perdón, ya no vamos a tomar filas, sino vamos a tomar columnas. Perdón, me equivoqué, ya no vamos a tomar columnas, vamos a tomar filas. Es decir, seleccionamos de dónde a dónde queremos que cuenten, ¿no? Es del mismo proceso, es cerrado. Esto es para poder analizar, para poder ver los resultados que suceden en esta parte de acá, ¿no? Vamos a ver. Aquí pongamos uno, etcétera. Entonces, miren, ahí va contando. Y listo. Arrastramos para abajo y arrastramos a la izquierda. ¿En dónde? En la parte inferior derecha. Es fácil, solo con esta forma. Igual contar puntos sí y listo. Para obtener los resultados, solo ponemos la suma, igual suma o el proceso de autosuma, para que seleccione las filas y saber cuántos valores tenemos en cada uno de ellos, ¿sí? Lo que sí, recomendación, no vayan a hacer como está pasando aquí. En unos ponen sí, en otros ponen X, no. Deben de conocer y saber las tablas. Ahora, si es que ustedes quieren, ¿cómo se llama? Perdón. Ahora, si es que ustedes quieren que a lo mejor las personas que van a digitar no van a ser ustedes, van a ser otras personas y no dañen, primero, no le dañen su trabajo. Y segundo, no vayan a salir lo que esperamos, porque en vez de marcar X pasa lo que está sucediendo aquí, ¿no? Hemos puesto X. Hemos puesto X y en otros ponemos palabras. Entonces, a veces sucede eso, ¿no? No, a veces no saben manejar. Entonces, primero, se recomienda poner una nota al final, o obviamente explicando qué sucede. ¿Sí? Y segundo, vamos a validar los datos. Entonces, de la misma manera, miren, acá le han puesto, y no me voy a ir o a cambiar, acá ya le han puesto como logrado, parcialmente, entonces ahí les va a tocar ir poniendo la letra. ¿Sí? Entonces, si decíamos, yo les recomiendo
que pongan siempre el mismo valor, que en este caso debería de ser la letra X, ¿no? Para que vayan marcando, es mucho más fácil. No sé qué me pasó esta vez que me ha tomado en cuenta. A lo mejor era para que no se repita, a lo mejor vuelvan a poner XX, algo he de haber querido hacer con ello. ¿Sí? Pero le recomiendo poner X para no poder, como lo iba a manejar yo, este mismo diseño, a lo mejor fue por eso, ¿no? Que le puse así yo para no confundirme. Pero sí es recomendable poner X. Y lo mismo, ¿no? Todo hacemos lo mismo. Voy a ir poniendo aquí. Aquí tiene logrado, aquí tiene parcialmente. Aquí en esta tiene así. Aquí también logrado, etcétera. Y le va contando, ¿no? Es recomendable así. Eso digo, si van a hacer, pueden cambiar. Si van a hacer ustedes mismos, esto es, por eso la idea es que esta ficha, algo que nos sucede normalmente, ¿no? Siempre nos facilitan las fichas ya hechas y no sabemos, o cuando medio se mueve algo, y ya sabemos de estar sufriendo, ¿no? Ay, aquí me equivoqué, estoy haciendo mal. Por eso a lo mejor fue el fin de que cuente, pero el resultado va a ser el mismo. Ya, listo. A ver, quitemos para que nos varíe un poco los datos. Ya. Vale. Listo. Recuerden entonces la fórmula. Contar si cogemos lo que sí vemos que estén completamente las celdas. Miren, aquí ha estado pasada una. A 98. Eso, ahí sí está bien. Listo. Y de la esquina arrastramos. De la esquina arrastramos y llevamos el valor. De la misma manera aquí en esta sí es importante ver que esté, porque si me paso un poquito más ya le cuenta el de arriba, o si le hago muy pequeño le cuenta el de abajo. Como vemos, comprobamos o 28 al o 38. Si está bien, marcamos, ¿no? Y no queremos, si no queremos X. No recuerdo si le puse aquí X, ¿no? Y obviamente aquí sumar. Siempre es recomendable cambiarles también de fondos, donde se cambia fondos en la parte de aquí. Y ponemos y cogemos los colores para poder identificar cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué queremos o qué buscamos en cada uno de ellos? Lo mismo aquí, ahí está ya X. Y cada uno de estas tablas de resultados. No cambia, es muy simple. Voy a poner que esté logrado todo, perdón.
Solo eso, contar si seleccionamos punto y coma, seleccionamos qué queremos que cuente, punto y coma, entre comillas, la letra o la palabra que queremos y listo. Listo. Ya les... Lo que sí es un poquito tedioso si hacemos ahora, si es que ustedes también desean hacer la entrevista y le van pasando directamente al sistema o acá al Excel para poder ver los resultados, sería genial, ¿no? Y de la misma forma cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, algo que no está aquí, que es importante ya para poder hacer los resultados, es los gráficos. Para poder sacar los gráficos, ya obteniendo las fórmulas, lo único que hacemos es, vamos a ver acá arriba, vamos con el signo primero, para ya no reiterarnos en lo mismo. Sombreamos todo. Nos vamos a insertar gráficos. En este caso voy a ver una tabla. Ahí cogemos la tabla que estén interesados en buscar. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una tabla con un total. Entonces aquí pusiéramos criterio general. Y aquí ya tenemos, ¿no? ¿Qué pasa en la pregunta 1, en la 2? Miren, aquí algo pasó con la 1. En este nos están ayudando o me está permitiendo ver qué pasa con cada uno de los indicadores, ¿no? De la pregunta 1 hasta la pregunta 8. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles fueron los resultados? Y obviamente el total. ¿Sí? Aquí se nos ha movido del 2 al este y el total. ¿Cuántos tenemos que sí y cuántos tenemos que no? Entonces podemos verlo ahí. Ahora, si es que no queremos en este, porque sabe ser, no necesitamos a veces ver porcentaje, le cogemos la horita, pero antes de eso, no olvidarse de seleccionar. Solo cojamos estos. ¿Ya? Y ahí están, ¿no? Los criterios. Y vamos a verles con porcentaje. ¿Sí?
Y ahí sí podemos ver cuántos tiene, sí, cada uno de ellos, si es que queremos verlo así. Aquí le ponemos criterio general. O si no, lo podemos hacer. Esto es para ver en cada uno de ellos. Si no, también necesitamos o podemos verle solo estos. Para seleccionar el total sí y total no, cogemos los dos, aplastamos la letra control y los dos datos, ¿no? Nos vamos a insertar gráfico, así debería de venirme y no me salió. Y se me perdió. Espérenme un momento. Seleccionamos, ¿no? Insertar. Y listo. Mira la ventaja que quedan grabados, ¿no? Ponemos criterios generales. Entonces ahí podemos ver cuáles son no. Y podemos determinar, ¿no? Que casi en este caso, como les puse ese muy reñido, casi el porcentaje es el mismo. Entonces, de esta manera nosotros vamos haciendo los gráficos, ¿no? De la misma manera, si queremos verlo por docente, en cambio, las respuestas tendremos aquí, ¿no? Seleccionando todos estos resultados. Todo depende de qué valores deseamos obtener, ¿sí? ¿Y cuál es el porcentaje de participación? Este sería criterio general por docente. Y podemos ver cuál fue o cómo es lo que están haciendo cada uno de los docentes. De esta manera nos van a ayudar o nos va a permitir poder analizar y ver qué está sucediendo, tanto de forma individual por cada uno de los docentes, como lo que está sucediendo de forma general con cada uno y con nuestra institución y con el grupo general de los docentes. Miren, como le veíamos en el gráfico, aquí le podemos poner ejemplo, podemos decir, aquí no me salieron así, ¿no? Pero decimos que el 52% de los docentes tienen sí y el otro, el 48% tiene no. Para poner o poder optimizar la tabla. Y ya sé por lo que era. Listo. Aquí vamos a hacer aquí voy a hacer una pequeña corrección porque primero, si ustedes ven, no estoy tomando todos los valores, por eso es importante tomar. Pero también está sucediendo algo que me acabo de percibir, me acabo de dar cuenta que me estoy equivocando en la fórmula. ¿Y por qué? Porque yo no quiero. Miren, aquí al momento que está haciendo y me está haciendo mal un conteo porque me está contando todos. Y ahí es donde yo cometí un error, una equivocación. Aquí yo necesito que me cuente de acá a acá, como estoy haciendo con X, pero solo donde están los valores con signo, ¿cierto? Entonces voy a coger aplasto punto y coma, todos los valores que me digan sí, aplasto solo, selecciono y aplasto el punto y coma.
Lo mismo, pero aplastando punto y coma y seleccionando, ¿no? Listo. A ver, perdón. Hasta la 12. Un momentito. Una G. Me falta este ya. Y el punto y coma, la indicación. Entonces ahí, déjenme ver. Es que no me falló. Perdón, un momentito. Repetimos el proceso. Sería igual contar punto sí. Abrimos. Seleccionamos el rango o los rangos. Seleccionamos los rangos, punto y coma, perdón, punto y coma, dos puntos, la palabra asterisco, el y cerramos, ¿no? Aquí me estoy dando entonces al momento de acá, lo que más bien les recomendaría, por eso era lo que yo le cambiaba la letra, era que tenga otra letra, ¿no? Entonces aquí podemos poner X y los que no tengan Y. Así sería. O si no, como les tenía más antes, sí y no. ¿Por qué? Porque no me va, ahí sí ya le entendí, ya me acordé por qué fue que le tenía así. Porque me va a contar mal, me va a salir mal la tabulación. Entonces ahí sí sería importante ponerle con las tablas, ¿no? Para coger dos fórmulas, cogemos las dos y le jalamos por la izquierda. Entonces va a venir una sí y la otra no. La otra sí, la otra no. Y de la misma manera aquí. Sí y no. Ya lo recordé. Para poder tabular era esto, ¿no? Y arrastramos hacia abajo. Arrastramos hacia abajo. Y listo. ¿Sí? Entonces ahí sí a la tabulación me sale bien. Miren. Yo puedo querer cambiar. No, en este caso sí hay que poner las letras para que este cuadrito nos pueda leer correctamente la tabulación. Lo mismo los otros, ¿no? Con las que escriban nomás las era para la lectura vertical es el problema.
Cambiémosle ahí para poder ver. Ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí me va a dar una lectura real. ¿Cuántos tienen sí? ¿Cuántos tienen no? Pero escribiendo la nomenclatura. Entonces, al momento que ya tenemos, o tenemos ya elaborada nuestra tablita llenado, por eso recomiendo dos cosas. Primero, esta matriz o la matriz que tengamos con nuestra ficha, tenerla ya con el momento que ya evaluamos. ¿Para qué? Para que la hacemos de forma escrita y le vamos llenando de una vez la ficha para después no tener doble trabajo. Segundo, como les dije, elaboración de gráficos. La elaboración de gráficos que nos van a permitir a nosotros, recuerden, en insertar y el gráfico, ¿no? Y el gráfico. Entonces ahí sí podemos ver. Ahí podemos leer o determinar. Obviamente el cambio de gráficos es, ponemos porcentaje y ahí sí ya nos da una valoración real, ¿no? Que el 79% de los docentes sí cumple y el 21% de los docentes no cumple los parámetros de los criterios generales. Entonces ahí sí viniera criterio general. Esto nos van a permitir ver o visualizar de una mejor manera cómo están trabajando los docentes, cómo están haciendo los docentes en ese sentido. Y así en cada una de las celdas. Si queremos de forma individual, lo mismo, ¿no? Aquí cogemos al docente y vemos aquí qué pasó. Vemos cada uno de los docentes que están realizando, ¿no? Y poder ver la tabla. Estoy dañando ya. Y podemos ver o realizar la tabla tanto de forma individual, dando clic en insertar, y podemos ver con los gráficos. En este caso de forma individual les recomiendo varios para ver si es que están logrando, parcialmente logrando o por alcanzar, si es que es de forma individual. Si es de forma colectiva, en cambio, la podemos hacer con pasteles, ¿no? Todo depende de la información que ustedes necesiten o deseen saber. Eso es, estimados compañeros, espero que les haya servido un poquito de Excel. Disculpas del cambio, pero lo que sí es la fórmula, ¿no? Igual, contar, punto sí, se le selecciona, punto y coma, y las letras. En este caso ya vimos por qué era que yo no cogí la
¿Por qué no cogí, por qué he puesto las letras? Es especialmente por la lectura vertical, por la lectura acá, porque si le jalamos o le leemos para acá, nos van a leer todas las X y no me va a salir los resultados generales. Para resumir, o más bien para recordar, pegamos la ficha, en la parte de al lado ponemos el nombre del docente, los indicadores, y al final las fórmulas, ¿no? Que nos van a permitir evidenciar. Eso, estimados compañeros, ha sido un gusto y voy a dar paso a dudas, inquietudes y preguntas. Listo, estimados amigos. Si tenemos alguna duda, las personas que están en Zoom tranquilamente la pueden realizar directamente a Daniel. Nos pregunta por ahí, Pepe, los que son unidocentes, ¿cómo realizarían la tarea de esta ficha? Ya, en este caso, las instituciones unidocentes, los resultados son un poquito más cortos, más pequeños. No necesitaríamos hacer ya una tabla así, sino más bien tendríamos que hacer los resultados con respecto a las fortalezas, recomendaciones que hayan obtenido de la visita áulica por parte de la asesora y cotejando con los resultados de los estudiantes, que eso ya lo veremos más adelante. Dani, nos piden por favor si puedes tal vez dar un poco o un ejemplo de esta parte de la fórmula, un poquito más despacio para Ya. ver los compañeros. Listo, para el resumen, ¿no? Otra vez. Pegamos la ficha y ponemos el nombre de los docentes. Me regresé otra vez acá, abrí otra vez el documento para no dañarle. Y la fórmula solo es simple, contar igual, siempre para cualquier fórmula se pone el signo igual, contar sí, seleccionamos los aspectos donde vamos a contar, punto y coma, entre comillas, y la palabra. En este caso, la palabra sí. Eso como les indiqué, o como vimos, o probamos, nos permite poner sí. Es preferible poner las letras o los indicadores para cuando hacemos el conteo general en vertical, nos permita contar solo los sí o contar solo los no. En esta ocasión he puesto sí y X, lo que sí tengamos en cuenta, veamos que diga no, por eso aquí está, no le toma en cuenta. Mire. Entonces, siempre tiene que estar las siglas que necesitamos, ¿no? Pero la fórmula es esta. Igual, contar, punto sí, escogemos las columnas que queremos escoger, punto y coma, entre comillas, la palabra que necesitamos hacer, cerramos comillas, cerramos paréntesis y ya tenemos la fórmula. Magíster, buenas tardes. Disculpe que le moleste. Buenas tardes, compañeros. En este caso, cuando ya tenemos todo el resultado de todos estos pasteles o las barras, según lo que seleccionemos, de aquí ya puede salir ya el plan de acompañamiento para verificar en dónde, como institución, estamos fallando, ¿verdad? Así es. Ajá. Con estos resultados ya nosotros podemos hacer el análisis de resultado y determinar en qué parte se está fallando y poder ya ver qué estrategias o cómo vamos a trabajar esos aspectos de la ficha que se está fallando o que tenemos puntos bajos, ¿no? Ejemplo, como en el ejemplo que teníamos aquí, podemos ver, no solo a simple vista, que en los criterios generales los compañeros están bien en el ejemplo, ¿no? Que tengo aquí. En cambio, en el ejemplo en forma general, puedo ver que tengo 11 compañeros que parcialmente lo logra estos indicadores. Sí, y especialmente recae en este ejemplo, ¿no? Especialmente está recayendo en el ambiente alfabetizador, si es estimulante o motiva el aula, es decir,
Algo que sí nos sucede, nosotros no manejamos bien los ambientes alfabetizadores. Entonces aquí se puede decir que de 34 docentes que han sido evaluados, 14 parcialmente están por alcanzar esta parte, el ambiente alfabetizado. Y así nosotros podemos ir analizando. Miren, aquí en este otro nosotros tenemos 52 que parcialmente logran y 11 que no logran o no alcanzan. Quiere decir que son 63 docentes que están fallando mucho en el proceso clase en sí. Y aquí ya podemos ver más detenidamente que 7 docentes están por lograr las actividades que estimulan los diferentes canales de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. A lo mejor están siendo solo visuales o solo auditivos, el profesor se pasa solo hablando. Entonces, para eso es esta tabla que nos permite analizar y ver en qué se está fallando y qué tenemos que ver. Aquí también, miren, tenemos bastantes no por alcanzar, etcétera, que nos permite a nosotros analizar en base a los resultados que tenemos. Eso es, compañero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Una pregunta. Para dar a conocer ya estos resultados, ¿habría que hacer ya una reunión general de todos los docentes? Especialmente se debe de trabajar con junta académica. Cuando ya tenemos el análisis de resultados finales, ya con los resultados con porcentajes y completo, ahí sí ya sería perdón, me equivoco, y ya tenemos nuestro plan, el plan ya hecho de acompañamiento, ahí sí socializar a los docentes. Decir, miren, nosotros hicimos este plan de acompañamiento porque pudimos visualizar que el 62% de los docentes no realizan un ambiente alfabetizador del aula. Entonces, como estrategia, se va a capacitar con neurolearning sobre ambientes capacitadores. Me inventé, por si acaso, no es que es eso. Sí, entonces ya van dando y van indicando o explicando las estrategias de por qué están haciendo, hasta para que los compañeros tengan claro cuál es la perspectiva, especialmente general. De ahí sí también es importante que vean la individual, en cambio para que sepan con detalle cuál docente, miren, ejemplo aquí no, este es el docente 1 en el momento clase, tiene de todos los aspectos, de los 11 aspectos, tiene 7 por alcanzar, más uno que no alcanza son 8. Entonces, mire, 8 de 11 es casi el 80%, más del 80%, ¿no es cierto? Mire, aquí peor que le hemos puesto aquí, ¿no? Por alcanzar. Este docente le falta casi el 90% de los estos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, pero lo tenemos que decir o más bien socializar al final, después de que Junta Académica ya ha hecho el plan, para que sepan por qué hicimos el plan y en base a qué resultados. Perdón, entonces es necesario primero elaborar el plan. Una vez que ya hemos conocido todos estos datos, elaboramos el plan y luego dar a conocer a los docentes, ¿verdad? O se puede hacer antes de primero dar a conocer los procesos, digamos, el resultado y luego elaborar el plan. ¿No hay ningún problema en eso o es necesariamente elaborar el plan para ya? Claro, necesariamente no es, pero sí es recomendable que lo hagan después de tener el plan. Porque si nosotros vemos y a veces los resultados no son tan favorables, especialmente los primeros años que hacemos una visita áulica efectiva, como lo que hemos venido trabajando todo este tiempo, los resultados no son tan favorables. Y al momento de leer solo números, lo que hace es, chut, estamos mal. Que en cambio, sí, miren, chut, estamos mal, pero para mejorar tenemos esto y vamos a hacer esto. Más bien que esos números sean una motivación de decir, ya, muy bien, de aquí al próximo año que hagamos, ya vamos no a estar así, vamos a estar mejor. Y seguir cambiando el plan de acompañamiento, o cada vez que vamos a cambiar el plan de acompañamiento, poder ver los resultados.
Lo que sí es importante más bien es la toma de decisiones. Por eso yo recomiendo que esto se lo lea después del plan de acompañamiento, porque el momento de la toma de decisiones, en cambio, también los docentes saben querer intervenir, saben querer decir, y sí, las ideas son buenas, pero si tenemos un volumen alto de docentes, va a ser más complejo la toma ¿Qué de pasó? decisiones. Eso, compañero. Una pregunta. Sí, Verá, como la Junta Académica tiene que tener archivado estas visitas áulicas y estos datos, ¿no? así es. También es menester, también, ¿no es cierto? Sería de que como durante el año lectivo, para ver si ha habido mejoras, hacer varias tablas de estas, ¿no es cierto? ¿No es así? Cada periodo que se haya hecho. ¿Y cómo haríamos ahí los vínculos para tener otra tabla aparte para un cómputo general, ya sumando todas las tablas, para ver si al final del año en qué hemos mejorado y qué nos faltó por mejorar? Claro, es recomendable, sí, que cada vez que hacemos el proceso de visitas áulicas, hagamos haciendo esta tabla. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, o como siempre se les ha conversado a ustedes, las visitas áulicas tienen que ver o tienen que tener su objetivo. Entonces, el objetivo de las siguientes visitas áulicas, mientras vamos ya en el proceso de acompañamiento pedagógico, es ver que el acompañamiento pedagógico esté dando resultados. Ya no va a ser para un diagnóstico, sino más bien va a ser para una evaluación. Es Entonces, decir, preguntaba yo, por ejemplo, ya una vez que tenga archivado, por ejemplo, si se ha hecho 3 o 4 visitas áulicas durante el año para ver si ha habido mejoras, yo decía, para manejar las tablas, una tabla general ya con todo el resultado final, cómo hacer los vínculos, o sea, porque hay muchos docentes que no dominamos muy bien estos vínculos y a veces hay muchos errores y se falla en la toma de decisiones al último porque nos hemos equivocado en algo o se equivocó un vínculo. A eso me refería, cómo hacer los vínculos de sí, tabla a tabla. sí. Muy bien. Miren, vamos a dar clic primero. Es recomendable. Vamos a dar clic derecho, mover o copiar. Clic derecho, mover a copiar, mover al final. Damos clic aquí en crear una copia y aceptar. Entonces, ustedes ven, se creó una copia igual, ¿no? Entonces, ejemplo, doy clic derecho, cambiar nombre y a lo mejor ponemos la fecha que es del 28, del 29 de enero, que realizamos 29 de enero del 2021, que realizamos la visita, ¿no es cierto? Perdón. Y también hicimos otra visita, pensemos que ya tenemos los resultados el 30 de junio, por ejemplo, del 2021. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es generar otra hoja en la que me permita ver los resultados. Entonces, aquí, muy buena pregunta, mejor nos va a ayudar para mejorar esto. Y aquí tendríamos que poner, ¿no es cierto? Resultados. Análisis resultados. Análisis resultados, ¿no? Ya. Entonces aquí vendría la fecha. 29/01. 01. 2021. Y 30 y la fecha, ¿no? Que estaba 06. 2021. Bueno. Lo que sería más bien, hagámosle, antes de hacer esto, hagámosle otra copia, ¿ya? Mover, copiar, aceptar. Esta, pongámosle acá al final. Y aquí pongamos resultados. Comparación de resultados. Listo. Como queremos ver los resultados o qué pasó en las dos tabulaciones, nosotros lo que necesitaríamos hacer es
hacer o pasar los datos de una y otra tabla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger primeramente esto, pongámosle todo aquí, me falta esto, seleccionamos toda la parte numérica, ¿no? Control C. Y vamos a poner control B, ¿sí? Y vamos a tener toda la parte numérica, ¿sí? Va a venir pegado uno a otro las veces que nosotros consideramos. Y aquí vamos a poner el signo igual. Nos vamos a ir a la fecha que tenemos. Y le cogemos la columna. ¿Sí? Eso es lo que quería que aclare, porque hay muchos que no dominamos eso, y entonces esto facilita las cosas. Así. Y nos vamos copiando los resultados, ¿no? Vamos a ver. Sí, ahí está ya copiado los resultados. Aquí a lo mejor se pone 0 porque estaban en blanco, ¿sí? Mire, y ya se copian los resultados. Y me salen las dos valorativas de los dos periodos, ¿no? Lo mismo, si es que quiero en cambio aquí del otro, me voy. Borro este sí. Pongo signo igual. Voy a la fecha. Y copio, ¿no? Y le doy Enter. Se me copió. Este sí ya no, miren, ya no está la palabra así. Está copiada una fórmula. Sí le pueden visualizar, ¿no? Miren aquí. Está copiado del esto. Y de la misma manera lo arrastramos. Obviamente aquí están repetidos los valores porque estamos manejando el mismo valor. Pero al momento que ustedes pasen la tabla, ya no se va a pasar el mismo valor, ¿no? Los valores, se van a pasar los valores que tienen. Es un poquito solo de maqueteo, pero sí. Sí, igual, y ya me salen los valores. Entonces, yo ya puedo hacer una comparativa y puedo ir viendo. Ejemplo, aquí pongamos, cambiémosle un poquito. Pongámosle aquí. Déjame ver, aquí estaba. Entonces, no. Que me vaya contando aquí o no. Borremos de aquí o no. Excelente. Entonces, si nosotros vemos, acá sucede lo mismo. Y aquí le cambiamos esta rayita que se me mueve. Entonces, miren, en la primera tabla, nosotros tenemos 7, 1, y en la siguiente tabla tenemos 5, 3, 8. Quiere decir que aquí, en vez de mejorar, obviamente por ejemplo, han ido para atrás, se ha desmejorado esta situación, ha bajado. En otros casos puede mejorar y ahí pueden generar tablas para hacer comparaciones, revisar qué está sucediendo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí, ejemplo, si vamos a analizar solo la parte del sí, tranquilamente se oculta la celda, se selecciona, clic derecho, ocultar. Cuando ya no quiero ocultar, selecciono las dos y pongo mostrar y me aparece, ¿no? Esto es solo para tapar la información que no necesitamos o, valga la redundancia, ocultar lo que no necesitamos y yo puedo ahí sí visualizar y ver, ¿no? Entonces veo el docente 1 tiene 7.1 y ahora tiene 5.3. Me ha cambiado. El otro se ha mantenido y podemos ir sacando las comparativas, las tablas, lo que cada uno de ustedes consideren y necesiten ir haciendo esa lectura. Para hacer esa vinculación solo es con esto. Gracias por la aclaración, muy bueno. Igual y copiar. Nada más. ¿Alguna otra duda, inquietud, compañeros? Por favor, ¿podría volver a mostrarme la fórmula de contar puntos y cuando hizo la segunda matriz? Por favor.
porque le hizo para hacer una comparación, o le hizo la misma que hizo en la primera, arrastrar datos. Solo arrastrar. Ya. Lo que pasa que aquí en resultados, en la tercera hoja que generé resultados, Ajá. lo que yo hice es, no puse la fórmula aquí, o no escribí, ejemplo, Sí. no volví, solo puse igual. Ajá. Y copié el dato del primer valor. Y esa sí le ubico. Y de ahí el que abajo de contar no, porque como ya le copié, la fórmula se mantuvo. Ya. Ajá. Ya. Lo que está aquí un poquito cambiado es que estaba con X y no, y así hizo esa confusión. Pero de ahí la fórmula es la misma. Ya, mi magíster. Sí, le estaba mirando, solamente que esa parte, a ver, ya, es esa parte. Sí, ya estoy bien. Ya, Ajá. gracias, magíster. Ya, listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso yo soy parvularia, pero en el caso mío, ¿hay cómo realizar la ficha o no? Claro, la visita áulica del diagnóstico institucional se realiza para todos los niveles y subniveles. Y le hablo de todos porque igual se lo hace también para nivel superior y desde los chiquititos también. Esto nos ayuda a ver para diagnosticar y saber cómo se encuentra la institución y qué plan de acompañamiento tenemos que hacer para mejorarlo, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Una inquietud? Tal vez. No se olviden que este cuadro que nos está enseñando Dani es para los docentes, ¿no? Es la evaluación que se hace a partir de la visita áulica y se va sacando estos datos precisamente para que sea un respaldo para nosotros. Miren cómo vamos viendo de acuerdo a cada ítem qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que hemos logrado. O sea, no es para los niños. Eso para que no se confundan, ¿no? Estamos hablando de la visita áulica. Recuerden que eso fueron los talleres anteriores y a partir de esto ya vamos a hacer lo que es el plan de capacitación. Eso, sí, justamente, Andrita. Sí, es para eso, no vayamos a confundir. Esto es para los docentes y ver cómo se va a mejorar a través del plan de acompañamiento pedagógico. Exacto, Dani. Dani, hay una pregunta acá en Facebook que me parece interesante. A pesar de conversatorios, a pesar de que se haga este tipo de evaluaciones y este tipo de herramientas, ¿no? Como para ver cómo estamos cada docente y cómo estamos como institución, hay docentes que son bastante renuentes, o sea, que no aceptan este tipo de cosas y las autoridades quieren, o mejor dicho, la Junta Académica quiere hacer un plan de capacitación precisamente viendo las falencias. La pregunta es, ¿se puede realizar un plan de capacitación con cursos que sean externos, pero obviamente tengan tal vez un costo? Esto es para instituciones públicas, ¿no, Dani? Ya. Claro. Bueno, primeramente, todo depende del proceso que lo vamos llevando. Y esa parte, me regreso otra vez a la socialización, es muy importante. Es muy importante hacerles entender a los docentes que estamos haciendo esto con el fin de mejorar y de mejorar todo, primero. Segundo, que la visita áulica que estamos haciendo, la observación en clase que estamos haciendo, ya no es solo porque me voy a entrar y me voy a ver qué, como saben decir, por verle el ojo o el diente al profesor o por estarle viendo por estarle criticando. No, miren, si ustedes pueden ver, el tiempo de lo que hemos visto en este es un proceso. Hemos visto, han hecho la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. Tenemos unas fichas y ahora tenemos resultados. Tenemos ya un plan y desarrollamos ya ese plan en base a numéricos. A nivel público, no podemos obligar, obviamente, a que realicen pago alguno por capacitación. En eso se mueve ya un poquito más a la forma voluntaria y a la intención que tienen las personas por mejorar.
Porque si yo al momento que veo o analizo, estoy viendo que existe que tengo esas dificultades, por eso es que estas tablas no son ni siquiera, nos dan resultados individuales y nos dan resultados grupales, en el que puedo ver en qué está fallando el docente de forma individual y en forma grupal. Y estos resultados que se reflejan, no puede decir, no, no, ejemplo, voy a inventarme, Daniel Muñoz, docente uno, Daniel Muñoz, docente 2 dice, tiene por lograr 10 y uno, no, eso es mentira, no, eso es a través de la ficha que hicieron, de la firma que tuvieron y de la reflexión que realizaron. Al momento ellos mismos firmaron, entonces, de que estaban conscientes que ese fue el resultado y está reflejado ya en números para poder tener mi valorativa. Reiterando, no les podemos obligar, pero si es que no se trabaja ahí, tiene que buscar su mecanismo. Porque recuerden que dentro de los estándares de calidad hay uno de ellos que es el perfeccionamiento docente, en el cual nos piden certificados de capacitación y todo. La institución y el rector está buscando mecanismos de que generar capacitación externa, que a lo mejor obviamente van a haber costos económicos y toda esa situación que le permita capacitarse, tenemos que también aportar, porque es lo mismo que estamos haciendo de forma individual. Obviamente el Ministerio de Educación nos da cursos, pero ustedes saben que no son continuos, que son difíciles, que unos se avanzan a inscribir, otros no, y no se logra tener esa capacitación. Y por eso aprovechemos la cuña publicitaria. NeuroLearning trata de dar estos cursos de capacitación y lo hemos hecho abierto para dar incluso la oportunidad de las personas que si no desean un certificado, por lo menos se siguen capacitando y siguen mejorando en el proceso. Es el plus y la parte chévere, positiva que tiene NeuroLearning. Y también a las personas que necesitan el certificado, en cambio para recategorización, ascenso y todo eso, también obviamente nos toca invertir, ¿no? Eso es, Andreito. Chévere, gracias, Dani, por la aclaración. Otra pregunta, pero estos cursos se pueden poner dentro del plan de capacitación, o sea, ¿sí se los puede poner en relación a los costos? Sí, sí se lo puede poner dentro del plan, pero obviamente no ponemos, se debe de especificar. Se debe de especificar que como tiene costo es de carácter voluntario. Eso sí se debe de especificar porque obviamente lo que sí, compañeras de autoridades, no podemos obligar ni exigir hacer o pedir un pago al docente, obviamente, porque ahí sí podemos estarnos viendo en tener sanción, alguna situación. Lo que sí, dejar claro e indicar que ustedes como autoridad están gestionando una capacitación y que el docente no desea esa capacitación, pero tiene que buscar él el mecanismo individual de cómo trabajar esa parte, de trabajar o de gestionar esa parte. A nivel fiscal sí es, o sea, nunca es malo una capacitación externa porque siempre hay personas que son capacitadas para diversos temas que no tenemos dentro de la institución. Pero a nivel fiscal sí se recomienda que más bien se trabaje con otras técnicas como grupos interactivos, trabajos colaborativos, que se trabaje con los mismos docentes en el aula, sí, es lo que también puedo recomendar, para no estar en esos conflictos de que unos pagaron, otros están aislados por falta de pago, que siempre genera así ese pequeño malestar, ¿no? Claro, Dani. El problema es que, como tú dices, en el estándar, realmente cuando va a auditoría, precisamente el modo de verificación o el medio de verificación son los certificados, ¿no? Y que se haya cumplido con el plan de capacitación también se califica. Entonces, hay que pensar desde ese punto de vista también. Así es. Bueno, no hay problema en los siguientes módulos. Más adelante ya vamos a trabajar diversas técnicas y estrategias que se pueden utilizar para el acompañamiento pedagógico y ahí iremos o irán analizando
cuáles mejor les sirven para su institución. Todavía tenemos la mitad del curso, ya estamos pasando, ya estamos justo en la mitad, pero nos faltan 8 tallercitos más que se van a ir puliendo más de este tipo de cositas y aclarando o teniendo más ideas de cómo podemos hacer un plan de acompañamiento efectivo en el aula. Qué chévere, Dani, muchísimas gracias. Si hay alguna inquietud adicional, si no, ya estaríamos cerrando. Dani, súper chévere este cuadro. Gracias por la explicación, gracias por el aporte. Así vamos construyendo de forma efectiva esto, el acompañamiento pedagógico, es decir, con documentos, con todos los respaldos que necesita la institución para que se vaya viendo todas estas falencias paso a paso, siguiendo un determinado proceso, obviamente, con todas las cosas que se necesita y después ir mejorando. Es que ese es el objetivo de las instituciones. Dani, ¿alguna recomendación para quienes están en plataforma y para que te puedas despedir también? Sí, hay una recomendación. El primer módulo ya está calificado, está bien. El segundo módulo estoy leyéndolo también está bastante bien, pero he podido ver que estamos yéndonos para atrás. ¿Y por qué me voy para atrás? En el sentido de que en el primer taller, en la tarea 1, están subidos todos los trabajos de todos los docentes. Y ya en el taller 2 solo hay 10, hay 9, y quiere decir que no estamos atrasaditos en las tareas. Entonces les pido por favor este fin de semana ponerle un poquito más de ánimo a las tareas, vamos cumpliéndolas. Yo sé que cada vez se dificulta un poco, pero son insumos que les van a servir mucho a ustedes. Nos ayuda mucho por un lado a la reflexión y otro para poner en práctica este acompañamiento pedagógico. No se vayan atrasando con las tareas, compañeros. Eso nada más y desearles éxitos. Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien